Queridos amigos, un saludo fraternal, muy cordial de acá desde la ciudad de Lima a todos y cada uno de ustedes. Quiero expresar mi profunda gratitud al señor alcalde del Consejo Distrital de Yanacancha, el señor Luis Colqui Salomé y a los señores concejales por la amabilidad que han tenido de invitarme a participar de este cónclave tan interesante respecto de la historia del distrito de Yanacancha. Por ello mi gratitud, pero también quiero pedirles un favor especial, la comprensión de todos ustedes por motivos de salud. Una disposición médica me ha impedido viajar a la ciudad del Cerro de Pasco como ha sido mi deseo enorme, el deseo de estar con ustedes, dialogar abiertamente respecto de la historia de nuestro pueblo. Pero precisamente esta medida médica me ha impedido cumplir con ese sueño. Sin embargo, quiero cumplir con lo que me había comprometido con los señores representantes del Consejo Distrital de Yanacancha. Quiero hacer un recuento rápido respecto de la historia del distrito de Yanacancha. No vamos a ir a estos últimos tiempos a los que vamos a llegar después, sino fundamentalmente quisiera referirme a los inicios, porque es fundamental que se comprenda lo siguiente. El Cerro de Pasco siempre, desde tiempos inmemoriales, ha tenido como integrantes a Chaupimarca y Yanacancha. Su nombre quechua lo está diciendo claramente. Chaupi, centro, marca, pueblo, el centro del pueblo. Y Yanacancha, campos negros, donde además de minas estuvieron los corrales donde se guardaba el ganado. No hay que olvidar en ningún momento que desde que apareció el primer hombre en el Perú, ya lo dijo Carvich, hace 9.925 años, los primeros hombres que avistaron nuestra región fueron cazadores que se dedicaron a alimentarse con carne de llama, de vicuña, de alpaca, etc. Y posteriormente ya se convirtieron en ganaderos. Y cuando vienen a ocupar los yauricochas toda la enorme zona, ellos también, como nos dice ese gran maestro, al que no me canso de admirar y recordar con un homenaje sentido, don Marino Pacheco Sandoval, un eminente maestro de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, cuando hablaba de los yaros, inclusive publicó un libro extraordinario que se llama eso, los yaros, nos hablaba de que eran, en primer lugar, agricultores, ganaderos, saladeros y mineros. Y cuando más o menos en el año 1400 desaparecen por razones que no se conocen precisamente, surgen una serie de tribus, de grupos ahí. Entonces los huancas, los sausas, los taramas, los chupachos, etc. Y entre ellos los yauricochas, nuestros antecesores, nuestros antepasados. ¿Cuál era la característica de estos yauricochas? Hombres que ocupaban nuestra zona, que estamos hablando de Chaupimarca y Yanacancha. Estos hombres, además de ganaderos, porque tenían que buscar la manera de su manutención, eran fundamentalmente mineros. No se puede entender por qué y cómo y en qué momento descubrieron ellos el oro y la plata de la tierra y comenzaron a trabajar maravillosamente estos minerales. Tan así es que en 1548, cuando pasa dejando el Capagñam, llega ahí ese gran cronista que era don Pedro Cieza de León, se admira de encontrar, y lo dice textualmente, en esta zona Yaro hay tanta abundancia de oro y de plata que se podían llenar los bolsillos gran cantidad de gente, como ocurrió después. Y como él van a venir una serie de cronistas que van a hablar de la abundancia, pero Cieza de León
pone hincapié en algo especial. Los yauricochas desde pequeños, desde niños, trabajaban maravillosamente el oro, la plata, el platino, el cobre, el bronce, etc. Pero fundamentalmente el oro y la plata. Esta habilidad extraordinaria se hizo conocido en 1460 por ese gran estadista que se llamaba Pachacuti, el hombre que le está dando forma al imperio de los incas. Pachacuti entonces ordena que las tribus que a lo largo y ancho del país integraban nuestro territorio se fueran a unir formando un solo todo que sería el Tahuantinsuyo. Para lograrlo mandó a Cápac Yupanqui, estoy hablando de la zona central, de lo que ahora es la zona central del Perú, a fin de que anexara a todas esas tribus que estaban dispersas. Y llegaron en son de guerra, porque no hicieron ningún trato directo a fin de que pudieran anexarlos pacíficamente. Esto nos lo dice la señora Rotorowski en su libro que se llama Pachacuti. Entonces comenzaron a atacar, pero todos los hombres de las diferentes tribus los rechazaron. Los rechazaron hasta 7 veces. Esto hemos conversado mucho con ese gran maestro y amigo que fue el doctor Juan José Vega Bello. Cuando Cápac Yupanqui llegó ante Pachacuti y le dijo que era imposible vencerlos, porque eran hombres tenaces, fuertes, que conocían al dedillo todo su territorio. Entonces Pachacuti pensó, dijo, ya que no podemos vencerlos por las armas, entonces busquemos la manera de vencerlos por la política, es decir, por el trato directo, por la diplomacia. Inmediatamente Pachacuti comenzó a investigar cómo eran los yauricochas, porque de ellos estamos hablando. Los yauricochas que estaban conformados, pues, como le digo, por Chopimarca y Yanacancha. Entonces la gente que pasaba, la gente que vio, la gente que conocía, y además de los espías, le informaron que los yauricochas tenían una debilidad especial para el trabajo, es decir, eran trabajadores tenaces, extraordinarios, pero que además tenían una costumbre. Eran hombres alegres, dados al canto, a la bebida. Entonces todas las chichas que había por ese momento eran bebidos por ellos, eran muy alegres. Y otra de las características eran unos grandísimos mujeriegos, los yauricochas. Con esos datos, Pachacuti envió a una delegación especial, una delegación para que llegara a convencer a nuestra gente. Y ya dentro del plano oral, del relato oral, se nos dice que un día pleno de sol, vieron aparecer allá por el horizonte una gran cantidad de hombres y mujeres que venían a visitar ese pueblo. Los yauricochas, muy dedicados, los hicieron llegar, les dieron la bienvenida, y los que llegaban les dijeron que nosotros venimos a nombre del Inca. Lo que queremos es invitarlos a que ustedes formen el imperio de los Incas, que es el imperio que se está formando, y que ustedes nos enseñen lo que saben y nosotros les vamos a enseñar lo nuestro. E inmediatamente hicieron regalos, le hicieron presente de los regalos que traían, maíces, frutas, tejidos, una serie de cosas, armas decoradas, etc. Y entonces le dijo, vamos a celebrar esto. Hemos traído la chicha del Cusco. Y comenzaron a beber la chicha. Y en un momento determinado, cuando ya todos saben, en el momento en que el licor los ha alegrado bastante, en el momento en que yo te estimo, hermano, esas cosas, el representante les dijo, lo que el Inca trata es de que nuestra unión no solamente sea protocolar, solamente sea declarativa, sino que nuestra unión sea de sangre. Y en prueba de ello, dijo,
Eso está contando el folclore. Abrió una tienda, porque habían puesto ahí como una tienda, de donde salieron gran cantidad de chicas del Cusco. Como sabían que eran mujeriegos, se buscaron las mujeres más bonitas del Cusco, del Atliahuasi, es decir, las mujeres del Inca, y lo llevaron allá para homenajearlos. Los curacas, mil sobre hojuelas, estuvieron alegres. En ese momento prácticamente estábamos sellando la amistad con el Cusco. Es decir, ya estábamos ingresando en el imperio de los incas nosotros. De esa unión, queridos hermanos, salió ganando el Cusco, porque todo el oro y la plata que sacaban de nuestro territorio era llevado allá para la fabricación de adornos para la nobleza inca. Inclusive se llevaron a los más grandes orfebres, es decir, los que conocían el manejo del oro y la plata de una manera magistral. Eso es la inclusión al imperio de los incas, de nuestra zona, Choquemarca y Yanacancha. Pero va a ocurrir algo especial. Cuando llegan los españoles, estaba como inca del imperio Atahualpa. Estamos dando grandes trancos a fin de no demorar este relato. Eran 168 astrosos españoles que estaban ahí. Los invitan, ya ustedes saben la situación, y lo tomaron prisionero al inca Atahualpa por soberbio. Y cuando estaba prisionero Atahualpa, se dio cuenta que estos españoles eran angurrientos, eran deseosos de oro y de plata, y pensó que si les daba el oro y la plata en la cantidad que ellos querían, le iban a soltar. Entonces inmediatamente prometió a los españoles llenarles 2 cuartos de plata hasta donde alcanzare su brazo extendido y 1 de oro a fin de comprar su libertad. Esta noticia, a través de los chasquis, recorrió todo el imperio y de todas partes llegaron a Cajamarca oro y plata. Pero claro, oro y plata en tejido, en tejuelos, cosas así, planchas. Pero lo admirable es lo siguiente. Y esto no lo estoy diciendo yo, ni lo dice el folclore. Lo dicen los cronistas. Lo dice, por ejemplo, Pedro Sancho de la Hoz, lo dice. Él está tomando nota de todo lo que recibe. Y cuenta, porque hay que leer ahí, cuenta admirado que vio unas esculturas de hombres y animales del tamaño natural hechos de oro macizo, con ojos de pedrería. Así trabajaba esa gente. Es decir, los reyauricochas ya no pintaban en las paredes de las cuevas las escenas de sus proezas cinegéticas, sino que ponían unas esculturas maravillosas de oro. Se quedaron boquiabiertos. Imagínense ustedes pues ver semejante cantidad de tesoros ahí. Inmediatamente preguntaron de dónde están mandando estas maravillas. Y la respuesta fue escueta: de Jauja. Entonces los españoles pensaron que Jauja era el emporio de esas riquezas que se daba en abundancia. Francisco Pizarro delega a su hermano Hernando a fin de que con un grupo de 14 jinetes vaya a buscar a Chalcuchima, que era el jefe de Atahualpa, que estaba acantonado en Jauja. Y viajan. No voy a hablar del detalle del viaje, pero llegan a Pumpu, es decir, la zona donde está Carguamayo, Hóndores, esa zona. Y cuenta un joven de 21 años que se llamaba Miguel de Estete, natural de Santo Domingo de la Calzada. Ese joven nos cuenta que llegaron a Pumpu
y se dieron muy recogidos, muy admirados, muy recibidos con mucho cariño por los lugareños. Le dieron alimentación, vestidos, etc. En eso vieron una fila interminable de llamas con cargamentos y les llamó la atención. Entonces hablaron con el jefe de los llameros y le dijeron: ¿de dónde están trayendo esto? De allá, de la Tierra de las Nieves, y señalaron el septentrión, es decir, la zona de Pasco. Y cuando vieron, eran esculturas parecidas a las que habían llevado anteriormente a Cajamarca. Quedaron completamente sorprendidos. Es más, dedujeron, por lógica, no se necesita ser muy sagaz, que los tesoros milenales que llevaban, esos tesoros maravillosos, no se daban en Jauja, sino que se daban allá en la Tierra de las Nieves. Entonces, cuenta Miguel de Estete, porque eso está escrito, que se fueron a ese lugar, y yo supongo por lo que relata, que llegaron a la zona del Cerro de Pasco, la zona que actualmente es el Cerro de Pasco, y que fatalmente fueron sorprendidos por una ventisca de nieve extraordinaria. Esa ventisca de nieve hizo que ellos se guarecieran en una caverna enorme con sus caballos y fueron atendidos por los hombres que vivían por ahí, por los habitantes, le dieron alimentación, le dieron vestido, etc. Pero lo importante para nuestro relato es que los indios vieron a los caballos que estaban rengos, es decir, cojos. Y un indio preguntó al español: ¿y por qué estos animales están así, cojos? Y el español les dijo: estos animales son diferentes a los que ustedes tienen. Estos animales, para caminar bien en estas alturas y en lo ríspido de este trajinar, tienen que usar zapatos de hierro que son clavados en sus pezuñas. Se llaman herrajes con sus clavos. Y como se han terminado y no los tenemos, nuestros caballos están sufriendo. Entonces el indio pidió un herraje y un clavo. Al día siguiente le trajo tantos herrajes y tantos clavos para poder herrar a todos los caballos que estaban ahí. Eran herrajes de plata, pero de una plata durísima, extraordinaria. ¿Cómo? Era plata, pero duro como acero. Esa plata dura, entonces, ¿cómo habían hecho? Eso demuestra claramente, queridos amigos, de que los yauricochas tenían un profundo conocimiento de la metalurgia, de las aleaciones minerales. Eran hombres extraordinarios en el trabajo de minerales. Entonces llegaron a la conclusión de que todo lo que habían recibido en Cajamarca no era de Jauja. Jauja era una ciudad, claro, bonita, etc., pero que no tenían minerales y nunca los ha tenido, ¿verdad? Esto es fundamental que tomemos en cuenta. Entonces, a partir de ese instante ya cambia el sentido de la historia. Y el nombre ya de Yauricocha viene a ser una cosa especial en búsqueda de los tesoros que poseía. Andando los años, porque vamos a sintetizar, andando los años, ya los españoles se adueñaron del Perú. Y entonces comienzan los repartimientos, las ciudades, etc. En 1784 hacen lo que se llama las intendencias. Dentro de esas intendencias hay una que se llama la Intendencia de Tarma, cuyo sostenimiento eran las minas del Cerro de Pasco. Era un lugar enorme. La producción, además del Cerro de Pasco, era enorme. Su nombre era en ese momento San Esteban de Yauricocha. Por eso la producción era tan grande, y eso es lo que yo quería informarles a ustedes, lo que a veces no se ha dicho. Yo he estudiado en la escuela, en el colegio, en la universidad, nunca me dijeron estos datos. Hemos descubierto, esto nos lo ha hecho ver, por ejemplo, el gran maestro Marino Pacheco Sandoval por una parte, por otra parte Juan José Vega, y así una serie de maestros con los que hemos conversado ampliamente. Posteriormente vienen una serie de divisiones, etc.
hasta que en 1784 ya que se han hecho las intendencias, viene la Constitución de 1823, cuando ya se juramentó la independencia del Perú, y se hacen ya las divisiones de departamentos, provincias y distritos. El 19 de mayo de 1847, eso lo ha hecho muy bien Johnny Apestegui, en la convocatoria que hacen está detalladamente cuando se hace la primera delimitación entre Chaupimarca y Yanacancha. Pero ¿por qué tiene que hacerse eso? El boom de la minería era tal que la gente era rica, por eso fue la ciudad opulenta, etc., que aparecen en derredor de la ciudad de Cerro de Pasco gran cantidad de gavillas de rateros, de asaltantes, de bandoleros. Entonces es necesario que tomen en cuenta, hacen las comisarías, hacen los puestos de policía. En el Cerro de Pasco comenzó a funcionar 4: Yanacancha, Chaupimarca, Puchupuquio y Cayac. Cayac era una zona que estaba al lado de lo que ha sido el Lourdes. Pero ya no podemos hablar de eso porque ya prácticamente el Tajo Abierto se los ha llevado. Hasta que ya hecha esa limitación, y siempre por el sentido de la justicia, el 23 de julio del año de 1852, a iniciativa del prefecto del departamento, la Corte Superior de Justicia por primera vez hace la creación definitiva del distrito del distrito de Yanacancha. Entonces la fecha exacta de creación es el 23 de julio de 1852. Y un siglo después, en 1952, se hace la primera junta municipal con la que se gobierna Yanacancha. A partir de ese instante todo ha ido pasando, como les he dicho. Pero yo he considerado necesario, queridos amigos, hacer este hincapié, porque no se ha hablado mucho de este pasaje importante. Pero siempre, podríamos hablar en posteriores oportunidades, siempre Chaupimarca y Yanacancha han sido la unidad fundamental del Cerro de Pasco. Gracias.